Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro de pequeños habitantes del Sistema Solar. Estamos cerrando este ciclo en realidad, hoy es la cuarta clase y justamente estamos haciendo justicia, decíamos en encuentros anteriores, con esos cuerpos pequeños, pero no por eso menos interesantes que acompañan a nuestra estrella. Hemos hablado hace un par de meses en profundidad de los planetas y en este ciclo hemos puesto el foco fundamentalmente en los asteroides, en los cometas, y también en el cinturón de Kuiper. Y por supuesto, ustedes recordarán la semana pasada su personaje más emblemático, el planeta enano Plutón, del cual hemos contado no solamente su historia, sino profundizado los aspectos más relevantes de lo que tiene que ver, de lo que tuvo que ver con la misión New Horizons en 2015. Hoy tenemos un encuentro muy particular porque estamos en la víspera de una fecha que tiene importancia mundial. Mañana, 30 de junio, justamente, como están viendo, se celebra el Asteroid Day, el Día del Asteroide, que es un día más que nada de concientización de una problemática que justamente es la que vamos a abordar. Quizás nos ha quedado picando de cuando hablamos de asteroides. Allí en la primera clase les habíamos dicho, bueno, hay otro grupo de asteroides que no son los de cinturón, no son los troyanos, no son los que hemos visto quizás en zonas también externas del sistema solar, sino aquellos que tienen más que ver con la Tierra y que por eso revisten particular atención. La fecha también tiene que ver con un episodio histórico, que enseguida también vamos a evocar y explicar, ocurrido en 1908. Y vamos un poco al leitmotiv, esta fecha que se celebra mañana en todo el mundo, que justamente el Asteroid Day tiene una serie de consignas o de puntos o de verbos, si ustedes quieren, que son claves para empezar a entender el sentido justamente de la fecha que mañana evocamos. Primer concepto, descubrir. Estamos hablando de cuerpos que potencialmente tienen la chance de impactar contra la Tierra, ya los vamos a caracterizar. Lo primero que hay que hacer, por supuesto, es encontrarlos. El segundo punto es monitorear. Una vez encontrados, seguirles el rastro para conocer sus órbitas, sus trayectorias y eventuales puntos de encuentro con nuestro planeta en algún momento del futuro. El tercero es caracterizarlos, es decir, conocerlos a fondo para conocer su tamaño, su masa, su densidad, para, por ejemplo, prever cómo defendernos de ellos y qué estrategias utilizar. El cuarto es desviar ante una amenaza concreta, ante el diagnóstico de un impacto posible en un lapso de tiempo determinado, hacer lo posible justamente para desviarlo, de la forma que ya vamos a ver. Y el quinto punto, que justamente tiene todo que ver con el día de mañana y con lo que estamos haciendo acá, con lo que nos estamos anticipando un día antes de esta fecha, es divulgar, educar, concientizar esta problemática de los asteroides potencialmente peligrosos justamente en el asteroide. Y como decíamos recién, esto parte de una fecha, un episodio que no es extremadamente lejano, si nos ponemos a pensar, ocurrió en el siglo XX, a principios del siglo XX, y para contar brevemente esa historia, que es muy larga y merecería toda una charla aparte, sinceramente, pero vamos a contar lo principal, partimos de esta cita de un pastor siberiano que tiene que ver con lo que pasó ese día, ese 30 de junio de 1908. El dios Ogdi, en su descontento con nosotros, despedazó el cielo. Esta frase ya nos está hablando de un evento claramente catastrófico que justamente tuvo que ver en esa mañana del 30 de junio, ocurrió en esa mañana del 30 de junio de 1908, en Siberia, en Rusia, en una zona boscosa, en el valle del río Tunguska. Ahí estamos poniendo el mapa para saber un poquito más dónde estamos parados espacial y temporalmente. Estamos hablando de un evento que ocurrió hace 114 años y que tiene todo que ver justamente con este tema que iremos desarrollando. Una imagen artística para representar lo que muchos interpretan fue la caída de un asteroide de algunas decenas de metros, que estalló a varios miles de metros de altura, que no llegó a tocar la superficie, pero que generó una devastación importante, ya vamos a hablar de números precisos, una cantidad impresionante de árboles, una gran cantidad de animales muertos, una incineración completa de la zona. Y más allá de que esto ocurrió en 1908, hay relatos, por ejemplo, muy, muy notables, ¿no?, de testigos de la época, pastores que estaban a algunos kilómetros y salieron volando, que sintieron un calor terrible. Los pasajeros del tren transiberiano, por ejemplo, que esa mañana estaban viajando y de repente vieron pasar lo que ellos describieron como otro sol de color azul que dejaba una estela chispeante y ardiente a su paso.
y un trueno furioso al final de su trayectoria. Una zona que fue justamente asociada con el castigo de un dios y que por creencias locales, por supersticiones, quedó como intacta, como que nadie se podía meter en esa región por mucho tiempo. A punto tal que la primera investigación científica que le realizó ese señor que están viendo allí, Leonid Alexeyevich Kulik, un padre de la ciencia meteorítica rusa, justamente, un prócer, podríamos decir, nacido en 1883 y fallecido en 1942, recién va a organizar una pionera expedición, un primer ingreso a la zona de Tunguska, del valle del río Tunguska, en el año 1927, prácticamente 20 años después de ocurrido el episodio, y se encuentra con un paisaje realmente desolador que vamos a ver, por ejemplo, en una de estas imágenes que quedaron de esa época. Se calcula que cerca de 80 millones de árboles fueron incinerados, derribados radialmente en torno a una especie de, en forma radial, a una suerte de epicentro explosivo en la altura, 7, 8 mil metros. Árboles que quedaron como si fueran, para que tengan una idea, fosforitos quemados, incinerados, calcinados, de a decenas de millones y por supuesto toda una parte de ese bosque completamente arruinada. Se calcula que murieron también miles y miles y miles de animales. Afortunadamente, no parece haber habido víctimas humanas en medio de esta terrible explosión de origen aparentemente asteroidal, eh, que de haber ocurrido con unas horas de diferencia, de haber ingresado este objeto unas horas después o unas horas antes, podría tranquilamente haber impactado sobre alguna de las grandes ciudades de Europa, por ejemplo Londres, por ejemplo París, o alguna otra, causando un daño, bueno, absolutamente sin precedentes en la historia de la humanidad. Estaríamos hablando quizás de 500.000 de personas muertas en un instante producto de esto que, entre comillas, afortunadamente ocurrió en una zona boscosa de Siberia donde prácticamente no había población humana. Fíjese la escala de este episodio trágico, repito, de origen espacial. Esto no es algo que tenga que ver con la atmósfera, ni terremotos, ni nada que ver. La superficie arrasada fue de 2.200 kilómetros cuadrados de bosque siberiano. Esto equivale, lo tienen ahí, ¿no? Es impresionante. 10 veces la superficie de nuestra capital, la ciudad de Buenos Aires. Imagínense la enormidad que tiene esta ciudad multiplicada por 10. Bueno, esa fue el área arrasada en ese lugar de Siberia ese 30 de junio del año 1908. Esa mañana, esta infografía nos va a reforzar un poquito lo que veníamos diciendo, ¿no? El objeto que no deja un cráter porque no llega a penetrar superficie, pero que se supone que lo más probable haya sido un asteroide porque se encontraron algunas partículas carbonáceas en las distintas expediciones, porque no solo Kulik volvió varias veces más, pero de ahí en más hubo cerca de 50 expediciones al día de hoy, tratando de entender qué pasó en Tunguska con todo tipo de hipótesis, ¿no? Algunas muy razonables, otras absolutamente disparatadas, como por ejemplo el ingreso de un plato volador o que fue un pequeño agujero negro. Bueno, básicamente van a encontrar de todos los colores, pero científicamente lo más verosímil es que haya sido justamente un pequeño asteroide. Hay quienes se juegan también por un pequeño cometa, pero la hipótesis madre sigue siendo un asteroide y justamente por eso tiene que ver con este asteroide que estamos recordando mañana, con esta fecha, ¿no? 30 de junio. La explosión se estima tuvo una intensidad, una fuerza de unos 15 megatones, que eso equivale aproximadamente a 1.000 bombas atómicas de las que arrasaron la ciudad japonesa de Hiroshima y también, por supuesto, Nagasaki hacia finales de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Piensen por un instante lo que implica eso, ¿no? 1.000 bombas atómicas que arrasaron 2 ciudades japonesas, una tragedia humanitaria realmente espantosa, también del siglo XX y no de origen natural en este caso, ¿no? Como para reflexionar también. Se estima que el asteroide medía alrededor de 60 metros, hay quienes lo sitúan en 50, hay quienes lo sitúan en 70, no cambia demasiado, y que pesaba varias decenas de miles de toneladas, un piso de 50.000, un máximo de 100.000, el objeto estalló allí a varios miles de metros y la onda expansiva, la energía liberada causó semejante desastre. Estadísticamente se calcula que episodios como Tunguska pueden ocurrir cada 2.000 años aproximadamente. Es decir, lapsos históricos, no estamos hablando de fenómenos que por ahí sean cada millones de años, decenas de millones de años, que pueden ser mucho más fortuitos que, entre comillas, nos toquen, por supuesto, siempre de modo
no queremos que pase. Y ahora vamos a ver viendo cómo podemos eventualmente evitar que eso pase. El episodio Tunguska es tan pero tan interesante que nosotros los invitamos desde aquí del Planetario Galileo Galilei a que busquen bibliografía, que busquen en internet, que busquen en libros, hay revistas, hay artículos que profundizan muchísimo lo que allí pasó. Nosotros como referencia les contamos que en el libro Crónicas del Cielo y la Tierra de mi autoría hay un capítulo enteramente dedicado a este episodio, se llama Tunguska, el día que estalló el cielo, que tiene un montón de testimonios de pastores y básicamente todo lo que sabemos compendiado que ocurrió esa mañana del 30 de junio de 1908, hace 114 años, que justamente está de alguna manera siendo el disparador directo para esto que mañana es el de Asteroid en todo el mundo. Bien, sin llegar a episodios de ese calibre, como el que pasó en 1908 y seguramente en otros momentos de la historia, estamos acostumbrados a que caigan cosas del cielo inofensivas, vamos a decir. De hecho, todos nosotros hemos visto a lo largo de nuestras vidas, intencional o casualmente, intencional me refiero a salir a mirar el cielo con la idea de mirar meteoros, o de casualidad hemos visto lo que la gente llama muchas veces estrellas fugaces, ¿no? Mal llamadas estrellas fugaces, pero bueno, dejamos el término porque es de uso popular. De estrellas no tienen nada, las estrellas, recordemos, no se caen, las estrellas no son piedritas, las estrellas son enormes bolas de gas de plasma situadas a años luz de distancia, no podrían caer sobre nosotros, y si lo hicieran sería realmente mucho peor que cualquier episodio de tipo asteroidal, por supuesto. Y, por supuesto, la palabra meteoros y meteoritos, ¿no? Ahora vamos a diferenciar un poco de qué se trata, pero son palabras absolutamente asociadas. Decíamos, y lo vamos a evocar con imágenes, justamente, ¿quién de ustedes no ha visto alguna vez imágenes como estas fotografías que estamos compartiendo con ustedes? Meteoros, estrellas fugaces, llámenles como prefieran, mejor llámenles meteoros, de distintos brillos, de distintos colores, con trazas en el cielo mayores o menores, a veces realmente muy espectaculares, que llegan a iluminar la noche, a veces con un brillo tal que pasan a llamarse de simples meteoros a bólidos o bolas de fuego cuando alcanzan un brillo igual o superior al de Venus, hablamos de una magnitud -4, -5, en algunos casos generando verdaderos relámpagos, ¿no? Decíamos que encienden la noche en un instante y hasta pueden causar cierto temor. Todo esto tiene mucho que ver con el calibre de la partícula del meteoroide que está ingresando a la atmósfera y que justamente la atmósfera frena. El objeto se calienta, el aire también, y generan un destello luminoso que tiene mucho que ver con la masa y la velocidad del objeto, que podemos ver como meteoro o como estrella fugaz. Miren, esto es un fragmento de video, ¿no? De lo que llamaríamos ya un bólido, es decir, un meteoroide que ingresa a la atmósfera quizás ya con un tamaño de 20, 30, 50 centímetros, 1 metro, algo por encima del promedio, claramente, y que entra en fricción y se fragmenta, ¿no? En muchos pedazos, decenas de pedazos, generando una estampida de luz, de color, y a veces hasta algún tipo de sonido distante, fíjense cómo se rompe, y que muchas veces este tipo de fenómenos que no son de todos los días, pero tampoco son tan raros, una vez por semana seguro en algún lugar del mundo se ve algo parecido a esto, dan lugar claramente a confusiones, se han dicho incluso, se han confundido estas cosas con platos voladores, con flotas de platos voladores y todo tipo de cuestiones que obviamente no son, pero que uno ve esto y por ahí sin saber se puede llegar a confundir, ¿no es cierto? Sin saber, por ahí uno interpreta cualquier cosa. Pero bueno, siempre es mejor saber a creer. Estamos viendo los objetos que llamamos meteoritos, que es que cuando estos objetos traspasan y llegan a la superficie, a veces llegan fragmentos discernibles a la superficie, como estamos viendo, otras directamente se hacen polvo en el aire y no llega prácticamente nada, pero cuando el objeto llega a la superficie pasa a llamarse meteorito. El fenómeno luminoso se llama meteoro, es importante esto distinguirlo, el fenómeno luminoso se llama meteoro, veo un meteoro, y la pieza encontrada en superficie se llama meteorito. No es lo mismo, y aunque sean asociadas al mismo tipo de fenómeno, es decir, material interplanetario que ingresa a la atmósfera a miles de kilómetros por hora, decenas de miles de kilómetros por hora, que entra en fricción con las capas más altas de la atmósfera, decenas de kilómetros de altura, y prácticamente en general no revisten ningún tipo de gravedad cuando se trata puntualmente de objetos, digamos, de un calibre pequeño, ¿no?
unos centímetros, 1 o 2 metros, no mucho más que eso. A partir de ahí ya la cosa puede ser bastante diferente. Cuando hablamos de este tipo de fenómenos, no podemos dejar de mencionar, cuando hablamos de meteoros, de meteoritos, de objetos procedentes del espacio que han generado alguna repercusión en la atmósfera y sobre todo en la superficie, no podemos dejar de mencionar, estamos en Argentina, obviamente, nosotros sabemos que muchos de ustedes nos están viendo en distintos países de América de habla hispana, siempre hay amigos de México, de Colombia, de Chile, de Uruguay, de Perú, de España que nos están viendo, les mandamos obviamente saludos. Y sepan que en el norte de Argentina, en la provincia del Chaco puntualmente, y en una zona limítrofe con la hermana provincia de Santiago del Estero, hay un lugar que aquí conocemos como Campo del Cielo, una zona bien al norte de Argentina, que es una elipse, una zona geográfica bastante extendida, de muchas decenas de kilómetros, donde hace miles de años, unos 4.000 años aproximadamente, algo cayó del cielo, concretamente un pequeño asteroide metálico. Ahora vamos a ver por qué sabemos eso, porque se encontraron los restos, por supuesto. Ahí tiene la zona como lugar de referencia a una población llamada Gancedo. Justamente es un lugar de referencia por si quieren ir a visitar este lugar, donde está el Parque Provincial Pigüem Onaxa. Es difícil de pronunciar, tiene que ver con lenguas locales, por supuesto, que deben ser profundamente respetadas. Fíjense este cartel, ¿no?, que nos conduce, por ejemplo, a un cráter, al cráter Rubín de Celis, que es el mejor y más grande conservado, al famoso meteorito Chaco. Bueno, vamos a ver un poquito de eso ya que estamos, les vamos a hacer una breve introducción a Campo del Cielo, y que siempre decimos, ¿no? Es un lugar de Argentina muy, muy interesante para ser conocido. En nuestro caso personal tuvimos la oportunidad de visitarlo hace algunos años, invitados por la Asociación Astronor, de un grupo de entusiastas aficionados a la astronomía en Resistencia Chaco, que nos llevaron a dar unas charlas y particularmente algo que siempre estaré agradecido, ¿no?, a conocer en profundidad todo un día la zona de Campo del Cielo, donde hay un centro de interpretación, un pequeño museo, donde hay un hermoso parque donde uno puede recorrer senderos y encontrarse con varios meteoritos que tienen un origen común, que es un episodio común. El cráter Rubín de Celis, que es lo que están viendo allá arriba, por ejemplo, que tiene unos 80 metros aproximadamente de diámetro. Bueno, es una zona realmente muy interesante donde decíamos, allí van a encontrar piezas que son parte de un objeto único que se estima tenía unos 20 metros de diámetro, que quizás pesaba alrededor de 600 toneladas, y que quedó toda esa zona regada, enterrada. Hay varios fragmentos enterrados, mejor dicho, de piezas, algunas del tamaño de una moneda, otras grandes como el gran meteorito Chaco de 29 toneladas, que durante mucho tiempo fue el segundo más pesado e importante del mundo. Allí en el parque van a encontrar varios más, hay 6 o 7 también de varias toneladas, con sus cartelitos, con su explicación, y en el propio museo hay un montón de distintos tamaños. Y ahí estamos viendo algo que ocurrió en 2016, cuando se desentierra una pieza equiparable, incluso un poco más grande, ¿no?, que es el gran meteorito Gancedo, que tiene que ver con esta localidad que está allí nomás, un meteorito, mejor dicho, también metálico, por supuesto, como todos, porque son todos hijos del mismo padre, del mismo asteroide, y ahí vemos cómo fue desenterrado, esto que fue noticia nacional y mundial, ¿no? Porque este meteorito justamente pasó a ser el segundo, ahora sí, le quitó el segundo lugar al Chaco, más allá de que la diferencia es mínima, 30 contra 29 toneladas, detrás de un gran meteorito que hay en África de unas 80 toneladas aproximadamente. Bueno, y aquí en el planetario, todos los que nos han visitado saben que al entrar, desde que el planetario existe hace 55 años, tenemos estos tres, ¿no?, estas tres piezas que son también parientes de aquellos, han sido traídas de la zona de Campo del Cielo, una de ellas incluso es de la zona de Santiago del Estero, del otro lado de la frontera. El más importante que tenemos allí a la derecha de 1,5 toneladas, los otros de unos 600, 800 kilos, y otros más chiquitos que tenemos, clásicos meteoritos metálicos, que son descendientes o parte de algo que hablamos en la clase 1, ¿no? Los asteroides de tipo M, los asteroides metálicos, justamente, que son minoría, del mismo modo que los meteoritos metálicos como estos, como los de Campo del Cielo, son minoría, son los más raros de encontrar en la Tierra, y los tenemos que entender justamente como astillas de asteroides. Los asteroides de tanto en tanto pueden colisionar en la zona del cinturón, que ya hemos hablado, no vamos a volver sobre eso. Hay una chance un poco más importante de impacto. Esas astillas, ahí estamos volviendo a evocar lo que es el cinturón de asteroides, y esas astillas, a veces del tamaño de una moneda, repito, a veces del tamaño de un colectivo, de un vagón de tren, o incluso más grandes,
pueden llegar a la atmósfera terrestre, mayormente en todos esos casos, cuando tienen esos tamaños, y como pasó en Tunguska, que era un objeto ya de 50 metros o más, mayormente puede ser frenado por la atmósfera terrestre y justamente nos evita de un problema, ¿no? Que caigan piezas menores, más allá de que, por ejemplo, las crónicas que se conservan orales y de tradiciones allí en la zona de Campo del Cielo, se habla de la caída de un segundo sol, de una lluvia de fuego, de que murieron muchas personas y animales, por supuesto. Digamos, esto no es banalizar el tema, ¿no? Pero de todas maneras no es lo mismo la caída de una pieza monolítica de 50 metros que una lluvia de fragmentos ya dispersos. Justamente ahora, entonces, tenemos que subir un peldaño de esos objetos que generalmente son frenados por la atmósfera, a aquellos que ingresan con un tamaño tal que podrían generar un problema. Es momento entonces de hablar de los asteroides potencialmente peligrosos, es momento de hablar también de las tres principales familias de lo que alguna vez se llamaron abordadores de la Tierra, hace ya varias décadas, que son aquellos asteroides que no pertenecen al cinturón de asteroides, ni mucho menos a poblaciones más distantes, sino que son asteroides cuyas órbitas, como mínimo, los acercan a la órbita terrestre y en algunos casos directamente la cruzan. Tenemos tres familias principales de este tipo de asteroides cercanos a la Tierra, empezando por los Apolo, que son la mayoría, más del 60%, los Atón, que también cruzan la órbita terrestre, y finalmente los de tipo Amor, que de Amor no tienen nada, que si bien no cruzan la órbita terrestre, pasan bastante cerca, tienen una órbita intermedia entre Marte y la Tierra. Todos estos casos tienen órbitas intermedias entre Marte y la Tierra, pero en los dos primeros, como pueden ver, el tema es más serio porque cruzan la órbita terrestre, como por ejemplo dos vehículos que vienen en dos calles que se encuentran en una esquina, ¿no? Es una cuestión temporal que se encuentren o no en algún momento y que choquen literalmente. Donde hay cruce de órbitas hay posibilidad de impacto en algún momento. Hemos agregado allí porque es momento de agregarlo en algún momento, valga la redundancia, los asteroides internos a la órbita terrestre, que son muy poquitos realmente. La placa ahí dice 6, pero ya se conocen un poquito más, 8 o 9. Son aquellos que eventualmente pueden cruzar las órbitas de Venus, incluso de Mercurio, pero son absolutamente raros. Pero bueno, los incorporamos para darles algún tipo de anclaje en algún lado de esta clase, de esta presentación. Quizás ustedes recuerden, aquellos que les gustan mucho los detalles o más memoriosos, que en la primera clase vimos una secuencia fotográfica del famoso asteroide Vesta, que es uno de los más grandes del cinturón de asteroides, casi llegando a la categoría de planeta enano, un objeto de más de 500 kilómetros, y les habíamos mostrado unas imágenes tomadas hace varios años, durante varias noches sucesivas en junio, donde lo veíamos cambiar de lugar noche a noche. Bien, fíjense lo que pasa cuando seguimos a un asteroide de los cercanos a la Tierra. Estamos hablando, por ejemplo, de 433 Eros, un asteroide que hemos visto en algunas fotografías y vamos a volver a ver. Fíjense que esto fue tomado con un lapso de menos de 2 horas, y en esas 2 horas, entre las 3:33 de una madrugada del 28 de enero de 2012 y las 5:23, ¿ahí cuánto hay? 1 hora 50. Fíjense cómo ha cambiado de lugar con respecto a las estrellas de fondo. Eso nos está hablando a las claras de que ese objeto está pasando muy cerca. Cuando la velocidad angular de un objeto es tan pronunciada que casi se lo ve mover en tiempo real, esto quiere decir que uno está mirando en el telescopio y prácticamente lo ve moverse, o si no, con intervalos de 2 o 3 minutos nota el cambio de posición, sobre todo cuando hay una estrella cercana como las que hemos puesto ahí, por ejemplo, esa que dice 121 o la que dice 113, que en realidad están dando un orden de magnitud 11.3 y 12.1. No se pone el punto para no confundir con otra estrella en esos números, dos estrellas allí más brillantes, de magnitud 8.8 y 9.8. Bueno, en definitiva, cuando uno tiene esa referencia puede notar este desplazamiento. Y concretamente, este es uno de los asteroides que se acercan a la Tierra, y cuando sabemos esto podemos justamente seguir su desplazamiento en el cielo. Esto lo pueden hacer los profesionales, lo pueden hacer los aficionados, y existen hace ya muchos años, desde los años 80, programas de monitoreo de telescopios, podríamos decir robot, que están patrullando el cielo continuamente a la búsqueda, a la pesca, como lanzando redes al río de los cielos, de estos objetos
que revisten particular atención justamente por su acercamiento a la Tierra. Ahí estamos viendo algunos de los varios programas, de las decenas de programas que funcionan actualmente, mayormente en el hemisferio norte, de estas patrullas celestes. El pionero en esta materia fue el proyecto Space Watch, allí en Kitt Peak, en Estados Unidos, en Arizona, un telescopio que se instaló para esta tarea en 1985, si mal no recuerdo, a los cuales se fueron sumando varios más como Catalina, Linear, NIAT, Loneos, el Spacewatch 2, bueno, distintos programas de rastreo, de búsqueda, rastreo, monitoreo de asteroides, donde también, hay que decirlo, caen eventualmente cometas, ¿no? Cometas, muchos cometas también se descubren con estos sistemas de rastreo, a punto tal que si son aficionados a los cometas o se ponen a investigar un poquito, van a ver que hay muchos cometas que se llaman Linear y un número, NIAT y un número, etc. Bien, estos programas que hace décadas funcionan en distintos lugares del mundo han ido volcando datos, han ido encontrando progresivamente más objetos. Acá simplemente les pongo una placa que llega hasta 2020, que arranca en 1995. Los colores tienen que ver con cada uno de los programas de búsqueda que se han seleccionado allí, que son 9 o 10. Ahí tienen los nombres. Bueno, hay un ítem que dice todos los demás, que son un montón. Y fíjense cómo la enorme cantidad, ¿no? En los primeros años quizás había menos programas de rastreo, pero la enorme cantidad, que estamos hablando de cientos de descubrimientos por año, podríamos hablar incluso de 1 o 2.000 de descubrimientos por año de asteroides cercanos a la Tierra. Los asteroides cercanos a la Tierra son aquellos que se acercan a menos de 1.3 unidades astronómicas. Recuerden que una unidad astronómica es la distancia Tierra-Sol, una unidad astronómica son 150 millones de kilómetros. Todo aquello que de alguna u otra manera cruza esa distancia de 1.3 unidades astronómicas entra en la gran familia de los NIAS, los asteroides cercanos a la Tierra, que como ven allí ya estamos cerca de los 25.000. Estos no son todos potencialmente peligrosos, pero son aquellos que revisten especial atención. Bien, vamos a hacerlo visual esto para que no... Vamos a atacar, como siempre nos gusta, los conceptos de distintas maneras. Miren, este cuadro de situación, 1950. Estamos hace más de 70 años allí. Tenemos las órbitas de Marte hasta Mercurio, el Sol obviamente en el medio. Fíjense los poquitos puntitos que andan ahí vagando en la órbita de Marte o más adentro. Nada, los contamos con los dedos de la mano prácticamente. Vamos a acercarnos en el tiempo, incorporando todos los hallazgos de ese momento hasta el presente en una animación. Ahí la tenemos. Los abordadores de la Tierra hoy. Rescatamos este nombre porque fue el nombre que se les dio en los años 30 y 40 cuando había uno o dos. Abordadores de la Tierra, aquellos que te abordan. Fíjense, esto realmente es impresionante, ¿no? Parecen miles y miles porque son relativamente miles y miles de moscas revoloteando en torno a un tarro de miel, por decir algo. Y fíjense que también se ha engrosado muchísimo lo que es de la línea roja para afuera, que es el cinturón de asteroides, porque obviamente todos los programas de rastreo no dicen, bueno, vamos a mirar solo lo que pasa cerca de la Tierra. Son miradas en profundidad donde caen objetos, algunos que pasan cerca de nuestro, otros no tanto, y por supuesto aquellos donde están las grandes poblaciones entre Marte y Júpiter. Así que todo el panorama se ha enriquecido, como vimos la primera clase, ¿no? Donde hablamos de los números totales estimados del cinturón de asteroides. Potencialmente peligrosos, tenemos 2.279 al día de hoy, o al día de ayer, 28 de junio, cuando tomamos el último dato oficial de la página spaceweather.com, derivada de NASA, que es una seria fuente de referencia, entre otros casos, de tema asteroides potencialmente peligrosos. Los van a ver con la sigla PHA, también en inglés. ¿Y qué es un potencialmente peligroso? Es un cuerpo que tiene, acá hay algún margen, pero digamos 100, 140 metros como mínimo, 100, 140 metros y de ahí para arriba. Esto incluye cuerpos de 500 metros, de 1 kilómetro y de varios kilómetros, no todos iguales, no todos potencialmente tan peligrosos, ¿sí? No es lo mismo una cosa al tamaño
de la Aconcagua, de unos 6 o 7 mil metros, de un objeto de 120 metros, ¿no es cierto? Pero todos ellos caen en este número que crece semana a semana. Semana a semana ese número crece, 1, 2, 3, 4, crece. Hagan la prueba, entre la semana que viene Space Weather y ese 2279 seguro que cambió. Y si no cambió la semana que viene, lo actualizan la siguiente. Y ahí vamos entendiendo justamente el tema y por qué también los medios de comunicación se han hecho eco de esta problemática, porque esto ha pasado a ser noticia cada vez que se encuentra uno, cada vez que uno supuestamente va a pasar cerca de la Tierra y representa una amenaza, y tenemos esta otra cara de la moneda, ¿no? Tratar el tema seriamente o banalizarlo. Banalizarlo quiere decir que ante un episodio puntual, donde las chances de impacto son ínfimas, porque el objeto va a pasar a millones de kilómetros, poner titulares disparatados, otro asteroide asesino. ¿Esto cuántas veces lo habrán visto en los últimos meses, en los últimos años? Y después cuando empiezan a leer, porque siempre hay que leer más allá de los títulos, siempre hay que leer más allá de los títulos, resulta que ahí dice, el peligro de un choque en 2039 es casi nulo. El título que dice, otro asteroide asesino. La nota que dice que el impacto, las chances son casi nulas. Fíjense la contradicción, fíjense la trampa, y justamente por eso tenemos que tener muchísimo cuidado porque el tema es muy serio, es muy interesante. Tomemos otro caso, un caso un poquito más reciente, con un asteroide llamado 2014 técnicamente, YB35, que fue, le pusieron el sobrenombre de Pepe, vaya a saber uno por qué. Un portal de noticias dice Pepe, el asteroide que viaja en el espacio y amenaza parte de la Tierra, además parte de la Tierra, ¿no? Que no sabemos cuál es. Bien. El temible asteroide Pepe que avanza sobre la Tierra. Bien. Ese día, 25 de marzo de 2015, ¿no? Bien. Pocas horas más tarde, cuando algunos de estos medios consultaron a especialistas, llamaron, por ejemplo, acá en la Argentina a la Facultad de Astronomía de La Plata, de Córdoba, llamaron aquí al Planetario, a la Asociación Amigos de la Astronomía, bueno, gente que más o menos no, que manejan el tema con seriedad y responsabilidad y conocimiento, se dijo, no, bájele un poco el tono a este tema porque este objeto no representa una amenaza real, a punto tal que ya unas horas más tarde el título es descartan que el asteroide Pepe sea peligroso para la Tierra. Esto estamos pensando juntos, ¿no? Cómo se manejan a veces las cosas y cómo se banaliza, porque después, con el tiempo, de tanto anunciar cosas que no van a pasar o que son altamente improbables, ¿qué nos pasa a todos? Nos tomamos el tema en broma y nos creemos que es una tontería, y no es una tontería. Fíjense a punto tal que a veces han pasado asteroides realmente muy cerca y nadie se enteró o nadie lo comunicó por distintos motivos. Un ejemplo particularmente interesante ocurrió hace 20 años, el 14 de junio de 2002, cuando un objeto de la familia de los Apolo, que hemos nombrado antes, de 70 metros de diámetro, tan o más grande que el de Tunguska, repito, tan o más grande que el de Tunguska, miren la trayectoria, pasó literalmente entre la Tierra y la Luna, y fíjense qué cerca que pasó de la Tierra, a pocas decenas de miles de kilómetros. En ese momento, en el momento en que venía 13, 14 de junio, los científicos no lo pudieron ver porque venía, como dice el gráfico, de la dirección visual del Sol, donde no podemos apuntar telescopios ni ver nada que venga en esa dirección. Se lo descubrió al día siguiente, cuando ya estaba del otro lado, y los científicos se dieron cuenta, esto nos pasó muy cerca, y nadie se había enterado. Bien, les voy a mostrar algo que también tomamos de Space Weather, ya camino a cerrar esta primera parte de la clase de hoy, que es una tabla de objetos que nos han pasado cerca entre la semana pasada, estos días y los próximos. Miren ustedes. Ahí tenemos siete objetos que entre el 22 de junio y el próximo 5 de julio están pasando a una distancia razonablemente cercana a la Tierra, que se expresa en LD, que quiere decir lunar, distancias a la Luna, que es una unidad de medida. Por ejemplo, a ver, 25 de junio, hace muy poquito,
Un objeto de 22 metros de diámetro, el tamaño de un vagón de tren, nos pasó solamente al doble de la distancia de la Luna, menos de 1 millón de kilómetros. Tomemos, por ejemplo, el 3 de julio. Ahora tenemos un objeto de 74 metros, el tamaño del objeto de Tunguska, que va a pasar a 8 veces con 0.6 la distancia a la Luna. El 5 de julio, uno de 25 metros, ya unas 20 veces. Estamos hablando de distancias cortas astronómicamente. Por supuesto, ninguna es cero, ¿no es cierto? Afortunadamente, y no hay ninguna prevista en el corto plazo que sea cero. Pero fíjese cómo pasan, ¿no? Cómo pasan en lapsos de tiempo muy cortos. La inmensa mayoría de estos, obviamente, no salen en ningún lado, ¿no? Vamos a aclarar eso también. 15 de febrero de 2013, volvemos a Rusia, volvemos a este siglo, a este milenio, a la década pasada, 2013, 9 años. Vamos al pueblo de Chelyabinsk, a la pequeña ciudad de Chelyabinsk, ya más volcada a la zona más occidental de Rusia. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó esa mañana? Bueno, vamos a ver las imágenes. Un objeto de magnitud similar a la del Sol, otro Sol, fíjense, la imagen de la izquierda, el objeto entrando, y la otra mancha luminosa que está ahí al borde es el Sol, o sea, el brillo es comparable. Ingresa un objeto que estalla a una altura aproximada de 23 kilómetros, el doble de lo que vuelan los aviones, y estalla en el aire, justamente liberando aproximadamente, en función de los daños producidos, unos 500 kilotones de TNT. Una explosión bastante considerable, entrando el objeto a unos casi 70.000 kilómetros por hora. Bueno, ahí tienen todos los números, con un tamaño estimado de 17 metros, decíamos. Ahí tienen la hora exacta. 9:20 de la mañana, era las 0:20 hora argentina, medianoche, hora argentina. Este objeto que, por supuesto, no fue lo de Tunguska, pero es un llamado de atención, ¿no? Un cuerpo que, de vuelta, no llega a la superficie, pero no era el meteoro barra meteorito insignificante que se rompe en pedacitos y pequeño. Este se rompió en pedacitos y no tan pedacitos. Mientras ahora aprovechamos para ver esta animación de cómo es la trayectoria. El objeto, que puede ser un meteoroide o un pequeño asteroide, depende ahí el tamaño, si tiene generalmente más de 10, 20 metros se llama asteroide. El objeto que ingresa eh, a unos 80, 70 kilómetros de la atmósfera empieza a entrar en fricción, empieza a sufrir la acción de la fricción con el aire, la temperatura, y generalmente se empieza a despedazar. En función de su tamaño original, los pedazos van a ser granos de arena o cosas ya del tamaño de televisores o de autos o de camiones o de lo que fuere, según el tamaño y según el tamaño y la velocidad, cuánto la atmósfera lo va a frenar o no frenar. Estamos viendo un caso, vamos a ver, no demasiado dramático, ahí lo estamos repitiendo. Estalla en el aire a la altura de la mesósfera, ya empieza a brillar, 50 kilómetros de altura, y bueno, eventualmente se pueden o no encontrar los restos en superficie. Miren estas imágenes. La estela que dejó, se generó una estampida tremenda en ese lugar, la gente se despertó como con un trueno, el cielo estaba despejado, y causó mucho miedo, ¿no? Porque nadie se imaginaba, fíjense las ventanas tiradas como si fueran papelitos. Esto es un museo que no había abierto sus puertas al público, donde todos los ventanales reventaron. Esto es una fábrica cuya pared, uno de sus muros se vino abajo por la onda expansiva. Afortunadamente no había obreros todavía en la fábrica. Y fragmentos que empezaron a encontrarse en distintos lugares, como encontró este señor, algunos pequeñitos, un enorme agujero en un lago congelado, del cual se va a extraer una pieza que es la más importante que se pudo recuperar. Fíjense, esto ya no es tan chiquito, esto ronda la tonelada aproximadamente, y a partir del estudio de esta pieza y de los demás pequeños, se determinó que era un pequeño asteroide de tipo carbonáceo, hemos hablado de las clasificaciones de asteroides, que justamente hizo este derrotero atmosférico que lo llevó a caer hecho 1000 pedazos en esa zona, en estallar en la atmósfera, provocando, entre otras cosas, más de 1000 heridos, básicamente, por suerte ninguna víctima fatal, básicamente por estallido de ventanas, heridas con vidrios y alguna pared que se derribó y cosas por el estilo. Otro llamado de atención del cielo en esta problemática de los asteroides potencialmente peligrosos, a horas nada más de celebrar mañana el The Asteroid Day, el Día del Asteroide, recordando fundamentalmente la fecha del 30 de junio de 1908, el caso Tunguska. Vamos ahora a hacer una pausa
Y después vamos a abordar, entre otras problemáticas, tenemos el diagnóstico, tenemos que ver qué hacer, cómo defendernos de estos objetos. Vamos a la pausa y nos reencontramos en instantes nada más. Muy bien, tras la pausa, tras este video que hemos compartido con ustedes, vamos a iniciar
esta segunda parte de la clase, que es el final, por supuesto, pero también es el final de todo este ciclo Pequeños Habitantes del Sistema Solar que nos ha convocado desde el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires para todos ustedes allí, mediante las tecnologías online, por supuesto, hacer divulgación científica, en este caso con los objetos quizás menos recordados, menos comentados, menos enseñados del sistema solar. Y veníamos arrastrando una problemática que es puntualmente la amenaza de los asteroides, y justamente esta placa con la cual arrancamos esta segunda parte tiene que ver con lo más importante. Ya tenemos el diagnóstico, ya lo tenemos. Es bastante preocupante, no alarmante, preocupante. Quiere decir que tenemos que pensar en hacer algo. No salir corriendo, no es para tanto, pero sí empezar a pensar. ¿Podemos defendernos? Es la pregunta ante la amenaza del cielo, ante la amenaza de los asteroides. ¿Qué circulación tiene este tema en los últimos años? Que, por ejemplo, grandes revistas de circulación mundial como Newsweek lo han puesto en tapa en repetidas oportunidades, más allá de los desatinos que a veces vemos en los medios gráficos y digitales que hemos comentado hace unos minutos nada más. Vamos a ir paso a paso. Por empezar, existe una escala mundialmente conocida como la escala de impactos de Torino, que sirve de referencia para entender los niveles de preocupación que cada uno de los asteroides identificados, potencialmente peligrosos o cercanos a la Tierra, tiene. Una escala que va de 0 a 10, que también podemos ir viendo va codificadas en colores, desde un blanco hasta un semáforo rojo altamente preocupante. El nivel 0 dice probabilidades de colisión prácticamente nulas o desintegración en la atmósfera, cosas muy pequeñitas que eventualmente si entran no van a dar mucho más que un show de fuegos artificiales astronómicos o astrometeorológicos. Y a partir de allí la cosa empieza a subir. Por ejemplo, el punto 2, ya que toma el color amarillo, es una pasada cercana, aunque no inusualmente próxima. Un objeto que nos pase a millones de kilómetros, por ejemplo, sería eso. Vamos a saltar al nivel 5 para tomar cosas representativas. Encuentro cercano, alto riesgo de colisión, daños a escala regional. El alto riesgo quiere decir que no es 100%, pero ya son un número porcentual insignificativo como para empezar a preocuparse, sobre todo con objetos que no son pequeños. Vamos a saltar, por ejemplo, al número 8 de esta escala, en rojo puro. Destrucción a escala local confirmada en un plazo de 50.000 años. 50 a 1000 años. ¿Qué quiere decir? Confirmación de que un objeto va a generar destrucción a escala local, una ciudad, por ejemplo, en un lapso de décadas o siglos. Con certeza. Y después, bueno, si quieren citamos el caso 10, catástrofe climática global. Hablamos de un desastre absolutamente de escala mundial, como algunas de las grandes extinciones, y sobre todo, por ejemplo, algo que vamos a evocar enseguida, la extinción de los dinosaurios y muchas otras especies que ustedes saben, casi con seguridad estuvo asociada a un objeto espacial, probablemente un asteroide. Bien, por un lado la escala de Torino. Vamos ahora a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de un objeto que ingresa a la atmósfera, de un objeto que estalla, de un objeto que viene con determinada masa, con determinado tamaño, con determinada velocidad, con determinada energía cinética. Un objeto viene por el espacio a 50, 100.000 kilómetros por hora. Esa energía cinética del movimiento se va a transformar automáticamente en energía calórica en el momento de la ignición, del impacto, de la destrucción. El cuerpo se va a calentar a miles de grados de temperatura, la superficie donde impacte eventualmente también. Todo eso va a entrar en una etapa de destrucción plena, en fracción de segundo, y por supuesto una serie de efectos colaterales en un radio determinado que va a tener que ver con la intensidad. La energía cinética de este fenómeno particularmente va a tener que ver con algo que hemos dicho, la masa del objeto. No es lo mismo un objeto con 1 tonelada de masa que un objeto con 1000 toneladas de masa. La velocidad, que en esta fórmula va al cuadrado, no es lo mismo que ingresa a 50.000 kilómetros por hora que entra a 100.000 kilómetros por hora, dividido 2. Ahí tenemos un poco una idea. Y en función de eso, vamos a ver una escala de destrucciones, que vamos a tomar elementos más o menos conocidos. Vamos a partir de lo menor, que tiene que ver con daños potencialmente generados por bombas construidas por la humanidad. Una bomba de hidrógeno, por ejemplo, libera una energía de 10 megatones de TNT. 10 megatones. Vamos a tomar el número 10.
La peor explosión volcánica registrada en los últimos siglos, en la historia reciente, la del volcán de Krakatoa, que destruyó, despedazó la isla completa que lo contenía, generando maremotos y despedidas de roca ardiente y olas y un desastre total y sonidos que se escucharon a cientos de kilómetros de distancia, 200 megatones, son 20 veces más que lo anterior. El peor terremoto que se haya registrado en tiempos más o menos recientes, el de Sumatra en 2004, hace 18 años, 500 megatones, o sea, 50 veces la bomba de hidrógeno y más del doble de la explosión volcánica de Krakatoa. Energía liberada, 500 megatones. Bien, un asteroide relativamente chico, no hablemos de 10 kilómetros, ni de 5, ni de 1, 500 metros, 25.000 megatones de TNT, que es 50 veces más que el terremoto de Sumatra y 2.500 veces una bomba de hidrógeno. Para empezar a entender lo que implicaría el impacto de un asteroide de 500 metros, que hay montones en las cercanías de la Tierra, por ahora ninguno de ellos con chances preocupantes de impacto. Así como decimos una cosa, hay que decir la otra. Bien, una de las cosas importantes que también hay que tomar en cuenta es conocerlos de cerca, no solamente identificarlos en el telescopio, ver su órbita, monitorearlos y ver si a futuro pueden o no cruzarse con el camino de la Tierra. Hay que ir a buscarlos, hay que ir a conocerlos, como por ejemplo el asteroide Eros, que nombramos hace un rato, ¿se acuerdan de la foto ese que cambiaba de lugar, que sacamos domésticamente con un telescopio? Bien, acá lo tienen en primer plano. Eros es un asteroide de 17 kilómetros de la familia de los Amor. Estos no cruzan explícitamente la órbita terrestre, pero se acercan bastante. La misión Near Shoemaker de la NASA estuvo en órbita de este objeto de casi 20 kilómetros de diámetro durante 2 años, analizando su densidad, su composición. ¿Por qué? Porque justamente hay que conocer de qué están hechos eventualmente a la hora de pensar en cómo desviarlos o eventualmente destruirlos. Este es Itokawa, un asteroide de los que sí cruzan la órbita terrestre, de la familia de los Apolo, 550 metros. O sea, este encaja perfecto en el ejemplo que les dimos recién de los números de las 25.000 megatones de TNT. Este encaja perfecto. Itokawa, si cae sobre la Tierra, hace ese desastre. 2.500 bombas de hidrógeno sería la energía liberada por el impacto de una cosa como esta aproximadamente. Ahí lo ven fotografiado por la sonda Hayabusa de la JAXA, que no es la NASA, ni la Agencia Espacial Europea, ni la rusa, sino la Agencia Espacial de Japón. Para aquellos que a veces creen que la única agencia que explora el espacio es la NASA, no, hay un montón y eso es muy bienvenido. Los japoneses estudiaron en detalle al asteroide Itokawa. Tutatis, otro objeto de los Apolo, 4,5 kilómetros. Este ya es un peso pesado. Dios nos libre que una cosa como esta caiga alguna vez, ¿sí? Más vale pensar en desviarlo. Visitado, estudiado, fotografiado en detalle por la Agencia Espacial China, la CNSA, la sonda Chang'e 2, en 2012. Y nos vamos a acercar a 2 objetos visitados en los últimos años, uno de ellos por los japoneses, otro por la NASA. Estamos hablando de los asteroides potencialmente peligrosos Ryugu y Bennu, de 900 y 500 metros de diámetro. Encajan perfecto en el prototipo de objetos que pueden hacer desastres de impactar contra la Tierra. 900 metros, repito, 500 metros, fueron estudiados con lujo de detalles ambos, incluso en los 2 casos se tomaron muestras de la superficie y esas muestras de la superficie son traídas a la Tierra para su estudio, de vuelta, para conocer en detalle la composición, la densidad. Son objetos bastante frágiles, de baja densidad. Se supone, hay un modelo que los describe en general como pilas de cascotes débilmente unidas por la gravedad. Serían relativamente fáciles de torcer de rumbo y eventualmente fragmentar, por supuesto, con las estrategias correctas y el tiempo disponible
con bastante tiempo disponible. Estamos viendo algunas imágenes más de las superficies de estos dos asteroides potencialmente peligrosos, visitados en los últimos pocos años, tanto por la Agencia Espacial Japonesa. Fíjense este primer plano, ¿no? Estamos viendo un planiferio directamente de uno de estos asteroides donde se distinguen piedritas del tamaño de una manzana. Y aquí uno de la superficie, una imagen de la superficie concretamente, porque en ambos casos, decíamos, se tomaron muestras que fueron cargadas en un container de vuelta a la Tierra. Bien, estudiar a los asteroides de cerca también es parte de la estrategia de conocimiento y prevención a la que alude toda la charla que estamos ofreciéndoles en el día de hoy. Vamos a movernos a uno de los tantos estudios que tienen que ver con la mitigación y las estrategias de desvío. No nos vamos muy atrás en el tiempo, nos vamos a 2010, ¿qué les parece? 12 años nada más, para un estudio del US National Research Council de Estados Unidos. El título, vamos a traducirlo, es Estrategias de desvío y mitigación de los asteroides potencialmente peligrosos. O sea, básicamente prevención. Esa gráfica que ven allí es muy interesante porque tiene dos ejes. Una es el tiempo, que va de 1 año a 100 años, y la otra es el tamaño del objeto. Sobre esa matriz podemos poner los ejemplos que querramos. Por ejemplo, un asteroide de 1000 metros que va a venir dentro de 5 años. Lo vamos a poder situar ahí. Un asteroide de 1000 metros que va a venir dentro de 100 años. Un asteroide de 20 metros que va a venir el año que viene. Un asteroide de 20 metros que va a venir dentro de 50 años. Un asteroide de 10.000 metros que va a venir dentro de 20 años, o un asteroide de 10.000 metros que va a venir la semana que viene. En función de todo eso, fíjense que hay colores y estrategias. Todo lo que sea objetos pequeños, por debajo de los 50 metros, esto es un estándar, se recurre a defensa civil, en el tiempo que sea. Es decir, se supone que el objeto va a llegar muy deteriorado y los daños que puede generar son mínimos. Alcanzaría con evacuar la zona. Cuando la cosa empieza a tomar proximidad temporal o tamaño, empiezan a aparecer otras estrategias que tienen que ver con estrategias cinéticas o tractores, que ya vamos a describir, y cuando el objeto ya tiene un tamaño de 1000 metros para arriba, fíjense el corte, 1000 para arriba, o incluso un poco menos, si tenemos menos tiempo, dice la palabra nuclear. En principio, no habría otra estrategia que enviar cargas nucleares para, como mínimo, desviarlo y preferentemente destruirlo para evitar todo tipo de riesgo ante, por ejemplo, una roca de 10 kilómetros que se nos venga en 5 años. Una vez más, estos casos no tenemos ninguno. Son hipotéticos y sirven para entender el problema. Problema que incluso desde el cine fue abordado este tipo de estrategias en la película Armagedón de fines de los años 90 con Bruce Willis, una película muy conocida, seguramente la mayoría de ustedes la han visto, Armagedón, que habla justamente de qué, de la amenaza de un asteroide que se viene ya demasiado cerca y bueno, la única manera de evitar el desastre es, ya saben los que vieron la película, y si no, véanla. Esta película vino cabeza a cabeza con otra llamada Impacto Profundo, donde la amenaza no era un asteroide sino un cometa, y que son de alguna manera un signo de los tiempos, ¿no? De una problemática que ya en esa época, a fines de los 90, estaba muy presente en la agenda de los medios, en la conciencia colectiva, a punto tal que salen 2 películas que fueron 2 tanques de recaudación de Hollywood, planteando un escenario que no era ningún disparate, realmente no era ningún disparate, no es ningún disparate. Gráficamente, entonces, la estrategia nuclear básicamente la vamos a representar en ese objeto, al que habrá que romper a una distancia lo suficientemente prudente de la Tierra, o sea, antes, porque una cuestión nada deseable sería, y esto depende una vez más del tiempo que haya, que en vez de tener un objeto solo, tengamos una lluvia de miles de fragmentos menores, pero que pueden tener el tamaño del planetario. Imagínense una lluvia de objetos de 1000, 10.000, 50.000 objetos de 20, 30, 50 metros de diámetro. La atmósfera frenaría a la mayoría, pero no a todos, y sería un problema de consideración. Bien, todas las estrategias que, digamos, no implican destrucción directa, entran en el término desvío o deflexión, como vemos en este gráfico
genérico dentro del cual hay un montón de posibilidades. Un montón de estudios, como por ejemplo este que se hizo en 2016 de la Universidad del Estado de Iowa en Estados Unidos. El organismo, el grupo de investigación se llamó Centro de Investigación de Desvío de Asteroides. Hicieron una simulacro, estudiaron cómo sería enviar un pequeño proyectil con una carga a generar primero un cráter y después una explosión localizada a la hora de desviar un objeto. No necesariamente destruirlo, pero sí desviarlo. Estudios que obviamente tienen corte científico y son muchas veces asistidos por simulaciones en computadoras. Este es un trabajo del Lawrence Livermore National Laboratory de Estados Unidos, donde se toma como ejemplo el asteroide Golevka. Este es uno real, no es un hipotético. Golevka es un asteroide peligroso de 500 metros de diámetro, y se calculó qué podría pasar si se enviara un proyectil de unas 10 toneladas, el peso y tamaño más o menos de un colectivo, a unos 10 kilómetros por segundo, ¿no? Tirar ese proyectil, se vería que eso causaría una variación en la velocidad del objeto. Parece despreciable, ¿no? 1 milímetro por segundo cambiaría la velocidad. De todas maneras, si eso se hace con 50 años de antelación, es suficiente para desviarlo, y que ese día hipotético del impacto nos pase a unos cuantos miles de kilómetros por lo menos de distancia. Por eso el factor tiempo es tan importante. Por ahí un efecto pequeño, con mucha anticipación, genera que nos salvemos literalmente. También hay modelos que hablan de explosiones localizadas, asistidas por misiones robotizadas o directamente, como en este dibujo, astronautas, es decir, se toma el objeto, se ponen explosivos en distintos lugares estudiados, obviamente, para generar un cimbronazo en ese cuerpo, de vuelta, con años de anticipación, y eso adelantarse a una posible colisión segura o casi segura. Otras estrategias invocan, por ejemplo, la idea de usar espejos, grandes superficies reflectivas de la luz solar, que a modo de, ¿vieron cuando uno hacía el experimento de la lupa, quemar un papel, por ejemplo? Bueno, un espejo de 50, 100 metros de diámetro desplegado en el espacio o más, a modo de efecto lupa, calentar una parte del asteroide. Esto generaría un efecto acción y reacción, chorros de materiales vaporizados saldrían del asteroide y eso, por efecto justamente acción y reacción, lo movería un poquito y de vuelta se lograría el efecto deseado. Ninguna de estas estrategias es excluyente de las otras, se pueden incluso combinar eventualmente, y la verdad es que son todos prototipos, ¿no es cierto?, al día de hoy, como las velas solares, que en casos de asteroides no muy grandes, hablemos de 100, 200, 300 metros, podrían aprovechar lo que se llama el viento solar, que es una corriente de partículas cargadas que el Sol emite todo el tiempo en todas direcciones, para empujarlo a modo de barrilete, si quieren, para que se entienda, y de vuelta desviarlo un poquito, pero otra vez con el factor tiempo a favor, lo suficiente como para que no haya ningún problema. Remolcadores espaciales. Acá tenemos distintas variantes. Cada una de las cosas que les cuento, les aseguro, tienen un desarrollo enorme, están explicadísimas en un montón de trabajos un poco densos, pero bueno, que vale la pena entender para poder resumirles a ustedes, obviamente. Los remolcadores serían o bien naves que en caso de asteroides chicos podrían acoplarse, encender sus motores a toda potencia, gastar todo su combustible y generar un pequeño empuje, literalmente, o bien acompañar al asteroide al lado durante décadas para que la gravedad recíproca, porque la nave también ejerce gravedad, tuerza un poquito el camino de ese objeto en su viaje hipotético directo a la Tierra, que la vemos en esta imagen artística allá al fondo, ¿no? Un poco exagerado esto, porque ya sería un poco tarde ahí, pero bueno, es una imagen artística y siempre les aclaramos cuando las imágenes son artísticas, que nos sirven para quizás ilustrar y entender un poquito mejor. Bien, ya en la recta final de esta clase y de este ciclo, les queríamos contar algo que ya excede lo hipotético, ya excede el laboratorio, ya excede las simulaciones, porque es una prueba que ya está en funcionamiento, que es el proyecto DART de la NASA, que es una sigla, Double Asteroid Redirection Test. Es una prueba de desvío de un asteroide concreto, un asteroide que se llama Didymos. Didymos en realidad no es un asteroide, sino son dos, o es un asteroide doble. El principal, Didymos A, mide 800 metros. El más pequeñito, que sería su lunoide,
mide 160, y justamente esta misión que despegó, esta misión de la NASA, que despegó el 24 de noviembre del año pasado, hace monedas, hace 7 meses más o menos, está camino justamente a este asteroide doble, y la idea es que se estrelle la nave de 500 kilogramos, contra el más pequeño de los dos, contra Didymos B, a una velocidad aproximada de 6 kilómetros por segundo. Esto, como dice la placa, generaría un pequeño desvío y desaceleración del componente más pequeño de este asteroide doble, que dicho sea de paso, es un asteroide que también vamos a tener un encuentro relativamente cercano en este año, en octubre de este año concretamente, dentro de unos meses, que nos va a pasar a 11 millones de kilómetros. No es una distancia dramática, pero es una distancia lo suficientemente práctica como para ensayar todo esto y medir las consecuencias, porque de hecho se está hablando también de un monitoreo de otra nave, de una nave europea, de telescopios terrestres y posteriormente otras misiones que vean básicamente qué pasó después de este experimento de colisión contra Didymos B, para tener un poquito la experiencia ya probada y concreta de qué hacer ante un caso amenazante contra lo que sería un objeto de Torino, de la escala de Torino 7, 8, 9 o 10. Bien, a esta altura del partido ya está más que claro esta frase que hemos puesto allí arriba, que vamos a compartir y pensar juntos, ¿no? La amenaza de los asteroides, o incluso de los cometas, les aclaro que hay una pequeña cantidad de cometas que también sería objeto de atención, pero es muy pequeña en relación a los asteroides potencialmente peligrosos, por eso lo ponemos, no es la trasnochada fantasía de un escritor de ciencia ficción o de un delirante, vamos a decir. Es una realidad bien concreta, pero bien concreta, de la que la humanidad debe hacerse cargo. Para hacernos cargo, primero tenemos que entender el problema, tenemos que pensar el problema y tenemos que también justamente operar al respecto, es decir, soluciones, ¿sí? Y por supuesto lo que decíamos al principio, divulgar responsablemente el tema para que todos estemos al tanto y que a la hora de tomar decisiones, incluso políticas, a la hora de votar presupuestos, en cualquier lugar del mundo, para que se cubran los programas de monitoreo, rastreo, búsqueda y eventualmente prevención y desvío, estemos todos de acuerdo y no creamos que es una pavada. Fíjense que nuestro planeta tiene, si bien la tectónica y todos los fenómenos de erosión, la atmósfera, el agua han borrado la mayor parte de los cráteres que ha tenido a lo largo de sus primeros tiempos, cosa que la Luna no ha borrado, Mercurio, pero sin embargo la Tierra está llena de marcas de impactos pretéritos en distintas épocas y lugares. Vamos a mirar, por ejemplo, allí arriba a la izquierda, el doble cráter en Canadá, que hoy en día, o hace tiempo en realidad, son dos lagos. Estamos hablando de cráteres de 20 y 30 kilómetros que tienen una antigüedad de 290 millones de años, bastante, pero la Tierra tiene 4.600. Un cráter en Australia, arriba a la derecha, 24 kilómetros de diámetro, más grande que la capital federal, 140 millones de años se estima fue ese impacto. Nos vamos a Namibia, al África, un cráter de 2 kilómetros, el tamaño de un barrio, 5 millones de años, mucho más acá en el tiempo. Nos vamos a Estados Unidos, América del Norte. El cráter de Arizona, probablemente el más conocido, más turístico, le llaman el Meteor Crater, el cráter del meteoro. 1 kilómetro, 1.200 metros, 50.000 años. Fíjense que vamos avanzando hacia el presente y es verdad que la gran cantidad de impactos asteroidales y cometarios fueron en la primera parte de la historia de la Tierra, como lo fue en todo el sistema solar, pero estas cosas no han dejado de pasar. Ustedes pueden decir, bueno, sí, pasa cada 50.000 años. Perfecto, pero Tunguska fue en 1908 y Chelyabinsk fue en 2013. ¿Episodios menores? De acuerdo, pero más o menos, porque acabamos de ver que tenemos más de 2.200 asteroides potencialmente peligrosos. A la luz de todo lo anterior, vamos a evocar esto que decíamos, ¿no? La última gran tragedia, posiblemente de origen asteroidal, que sufrió la Tierra a gran escala, hace 65 millones de años, que como ustedes bien saben,
tuvo todo que ver con la extinción de los dinosaurios, y no solamente de los dinosaurios, porque siempre se habla de los dinosaurios, pero se habla de aproximadamente 2/3 al 75% de las especies que habitaban, como muestra el registro geológico, un corte abrupto en el trazado evolutivo, en la desaparición abrupta de especies en esa época, que fue una tragedia planetaria, biológica, climática, a manos de un objeto que aparentemente era un asteroide, se estrelló en esa zona del mundo que es muy cercana a la península de Yucatán, o que le involucra en realidad un cráter submarino conocido como el cráter de Chicxulub, que hoy en día está completamente tapado de sedimentos, pero bueno, en mapas gravimétricos y también estudios magnéticos salta a la luz, un cráter realmente que tiene una datación que corresponde también con lo que muestra el registro geológico, es decir, 65 o 66 millones de años, y ahí lo vemos más en detalle, con algunos anillos, una estructura concéntrica, una cosa impresionante, ¿no? 160 kilómetros sería la huella del impacto de un asteroide que justamente, y después de una serie de efectos concatenados que llevaron a la alteración completa de todo el sistema de la Tierra, climático y biológico, produjo semejante desastre, y que incluso en el registro geológico de varias excavaciones se ha encontrado no solamente una capa de abundante ceniza, sino fundamentalmente algo llamado iridio, que es un metal que se ha encontrado en más de 25 o 26 excavaciones, que corresponde a esa era geológica, a ese corte, a esa época, a ese desastre, cuando el iridio es un metal bastante escaso en la Tierra, que está especialmente concentrado en esa franja, pero que es un elemento bastante común en asteroides metálicos. De alguna manera serían partículas hijas del asteroide que se hizo 1000 pedazos, que se vaporizó y que generó semejante desastre hace 65 millones de años aproximadamente. Imágenes alusivas a esa gran extinción en masa que fue la última gran catástrofe que sufrió nuestro planeta y por supuesto con él la vida. Piensen ustedes que los dinosaurios estuvieron con todas sus variantes de tamaños, formas, colores y lo que quieran, unos 150 millones de años presentes en la Tierra. Y un objeto del espacio llega y entre comillas de un día para el otro, no fue de un día para el otro, pero en lapsos cortos comparativamente hablando, los borra del mapa a criaturas exitosamente desde el punto de vista evolutivas y por supuesto con ellas muchísimos más. Una verdadera tragedia que si bien nos separa muchísimo tiempo, nadie querría repetir en tiempos donde la humanidad está surcando la superficie de la Tierra. Carl Sagan decía, nosotros no somos los dinosaurios y por ende podemos hacer algo. Por supuesto que depende de nosotros. Y acá simplemente, y ya a modo de cierre, algunas de las grandes extinciones masivas, posiblemente ligadas a catástrofes similares, como ven, no solamente está marcada allí la de hace 65 millones de años, sino varias más. Y con una frase que nos va a servir a modo de reflexión final, que es una pregunta en realidad, o no es una pregunta, es que la pregunta no es esa. Eugene Shoemaker, un gran científico del siglo XX, geólogo profesional, astrónomo aficionado, cuando hablaba brillantemente de este tema, decía, la pregunta no es si alguna vez un asteroide puede o no chocar contra la Tierra. Esa no es la pregunta. La pregunta es ¿cuándo? Y a veces agregaba a esto, ¿por qué pasar? Va a pasar si no hacemos nada. Eugene Shoemaker, 1928-1997, geólogo profesional y astrónomo amateur. Dicho sea de paso, junto a su mujer Carolina encontraron, y el astrónomo amateur David Levy, varios cometas, Eugene Shoemaker, y que nos deja justamente pensando, ¿no?, en esta idea tan fuerte a la luz de que mañana estamos evocando el Asteroid Day. ¿Cuándo? Esa idea fuerza que nos hace pensar, que nos hace movilizar y que nos lleva a divulgar responsablemente este tema entre todos. De esta manera finalizamos esta cuarta clase, este cuarto encuentro de pequeños habitantes del sistema solar, desde el Planetario Galileo Galilei, planetario municipal de la ciudad de Buenos Aires. Ha sido para nosotros
un placer acompañarlos en estos miércoles por la noche. Nos vamos despidiendo. Por un lapso corto seguramente nos estaremos encontrando, ya sea online o físicamente, en esta sala, en esta hermosa sala que llamamos Teatro de la Astronomía. Mi nombre es Mariano Rivas y en nombre de todo el planetario de la Ciudad de Buenos Aires queríamos agradecerle su presencia y sin lugar a dudas también aprovechar este momento para enviarle un gran beso, un gran abrazo a nuestra querida compañera Verónica Espino, que estuvo al frente de esta institución en los últimos años. A Verónica simplemente desearle todo lo mejor. Gracias por todo lo que nos dio, todo lo que nos acompañó en este tiempo y por supuesto una vez más la mejor de las suertes. Buena vida, buenos cielos para todos y hasta otra oportunidad. Chao.